Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver una prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años de la asignatura de Química. Como podéis ver, he puesto 1 de 2. ¿Por qué? Porque voy a dividir el examen en 2 vídeos, ya que no quiero que se haga muy pesado. Los vídeos largos, la gente luego se cansa y no los termina de ver. El examen es de la Comunidad Valenciana y trata sobre los problemas o cuestiones 1, 2 y 3. Y es de la convocatoria de 2020. Muy importante. Si no, esto no servirá para nada. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Así que ve por la libreta la calculadora que te va a hacer falta y vamos a comenzar. Pero antes de empezar, un poquito de publicidad. Te recuerdo, si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que me dejaras un like. Así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, comenzamos con los ejercicios. El ejercicio dice lo siguiente. Apartado A. Dibuje la estructura de Lewis de la molécula de diclorometano, prediga su geometría prevista por el modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia e indique si es una molécula polar o apolar. Nos dan como datos los números atómicos del hidrógeno, del carbono y del cloro, y ahí los tenéis en pantalla. Vamos a resolver este apartado. En primer lugar, escribiré la configuración electrónica de los elementos químicos que forman la molécula. Ahí tenéis escritas las configuraciones electrónicas, la del hidrógeno, la del carbono y la del cloro. Y voy a anotar el número de electrones de valencia que tiene cada uno de los átomos. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, el carbono tiene 4 electrones de valencia, que son los 4 electrones situados en las capas 2s, 2 y 2p2, y el cloro tiene 7 electrones de valencia, que son los electrones situados en las capas 3s y 3p. 2 electrones en la capa 3s y 5 electrones en la capa 3p. A partir de ahora voy a representar la estructura de Lewis con estos datos. La estructura de Lewis es una representación que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. De forma general, las moléculas covalentes debemos saber que cumplen la regla del octeto, es decir, los átomos que las forman tienen tendencia a tener 8 electrones en su capa de valencia, aunque hay excepciones como el hidrógeno o el boro que llenan su capa de valencia con 2 y 6 electrones respectivamente. Una vez ya sabemos lo que es una estructura de Lewis, vamos a proceder a representarla. En este caso tenemos ahí la molécula de diclorometano y en este caso, el átomo de carbono es el átomo central. Esto es muy típico. Siempre que hay un átomo de carbono, tened en cuenta que suele ser el átomo central. El átomo de carbono necesita compartir 4 electrones para completar la capa de valencia. Recordad que tenía 4 electrones de valencia y para llegar a cumplir la regla del octeto necesita 4 más. Lo hace, lógicamente, compartiendo electrones con los átomos de cloro e hidrógeno. Comparte un electrón con cada átomo de cloro, y así el cloro también completa su capa de valencia. Y lo mismo ocurre con el hidrógeno. De nuevo comparte un electrón con el átomo de hidrógeno y así observad que electrón a electrón, como hay 4 átomos alrededor, va a completar el carbono su capa de valencia, mientras que cloro e hidrógeno también lo van a hacer. Hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que el hidrógeno completa su capa de valencia con solo 2 electrones. Vamos a representarlo en la pantalla gráficamente. Ahí lo tenemos. Observad, de color negro los electrones del átomo de carbono, que son los 4. Y observad que al compartir un electrón con cada uno de los átomos que le rodean, ya completa esos 8 electrones que predice la regla del octeto. También podéis comprobar que el átomo de cloro, ambos átomos de cloro completan también sus 8 electrones, los 7 de color verde, más el que comparten con el carbono, y los átomos de hidrógeno ahí están con sus 2 electrones. Vamos a poner en forma de guiones la estructura de Lewis, que es como suelo ponerla yo, y ahí sería el resultado final. Ahí tenéis el átomo de carbono con sus 4 enlaces, y los 2 átomos de cloro con el enlace simple con el átomo de carbono, y sus 3 pares no enlazantes, mientras que los hidrógenos pues tienen ese enlace simple con el átomo de carbono.
Para estudiar la geometría, a partir de la estructura de Lewis, utilizaremos la teoría que nos pide el ejercicio, la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Dicha teoría dice lo siguiente: los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por lo tanto adoptan una disposición espacial, a esto se refiere a la geometría, que minimiza esta repulsión. Debido a que hay 4 nubes electrónicas alrededor del átomo central, estas adoptan una disposición tetraédrica, que es la disposición que minimiza la repulsión. Por ello podemos decir que la geometría de la molécula es tetraédrica. Y como tenemos que hacer un pequeño dibujito en el examen, ahí os lo dejo para que vosotros podáis hacer el dibujo en vuestra libreta. En el centro del tetraedro está el carbono y ahí he colocado los cloros y los hidrógenos en los vértices. Como sabéis, en el tetraedro los ángulos de enlace son 109 grados. Eso no es necesario ponerlo, pero es una curiosidad que comento aquí en el vídeo que se me acaba de ocurrir. Continuamos porque no hemos terminado. Nos pedían también la polaridad de la molécula. Una molécula es apolar si la suma de sus momentos dipolares es 0. Por lo tanto, si la suma de los momentos dipolares no es 0, la molécula es polar. En este caso, vamos a hacer una representación de los momentos dipolares. El momento dipolar va desde el átomo menos electronegativo al átomo más electronegativo. En este caso tenemos un átomo central de carbono, tenemos 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno. Como sabéis, el cloro es un elemento mucho más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, habrá momentos dipolares dirigidos desde el carbono hacia los cloros. Observad que por eso le he colocado un delta más al carbono, mientras que ahora a los cloros le colocaré el delta menos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Respecto al átomo de carbono y el átomo de hidrógeno, aunque sus electronegatividades son parecidas, es ligeramente más electronegativo el átomo de carbono. Por eso he situado 2 momentos dipolares que van desde el hidrógeno al carbono, pero observad que los he dibujado muy pequeñitos. ¿Por qué pequeñitos? Porque al ser pequeña la diferencia de electronegatividad, el momento dipolar será más pequeño. Y ahí tenéis la configuración completa de los momentos dipolares. Al hacer una suma vectorial de todos ellos, podéis observar que no se anulan. Y al no anularse, la molécula podemos decir que es polar. En el apartado B, nos piden que formulemos o nombremos según convenga los siguientes compuestos. Vamos con un poquito de formulación. En primer lugar, nos proponen el butanal. Es un compuesto orgánico de la familia de los aldehídos, ya que su terminación es al. La fórmula general de los aldehídos es una cadena de carbonos, pero importante saber que termina en CHO, cuando lo escribimos de forma semidesarrollada, claro. Como utiliza el prefijo but, tiene 4 carbonos en la cadena principal, y por lo tanto su fórmula es la que tenéis en pantalla: CH3, CH2, CH2, CHO. Ahí está. El siguiente compuesto que nos proponen es el 2-penteno. En este caso es un compuesto orgánico de la familia de los alquenos. Posee un doble enlace, carbono, doble enlace, carbono. Como tiene el prefijo pent, pues tiene 5 carbonos. Y ahí tenéis la fórmula en pantalla: CH3, CH doble enlace, CH, CH2, CH3. El siguiente compuesto es un compuesto inorgánico, que proviene de los iones sodio 1 más e hidrógeno carbonato 1 menos. Ahí tenéis cómo se formaría. El ion hidrógeno carbonato se obtiene a partir del ácido carbónico H2CO3. Al perder un protón, se transforma en hidrógeno carbonato y así forma un compuesto iónico con el ion sodio. Es decir, para poder nombrar este compuesto, lo que tenemos que saber son 2 cosas. O nos sabemos de memoria que el HCO3- se llama ion hidrógeno carbonato, o podemos nosotros tratar de deducir de dónde viene. Si nosotros no sabemos el ácido carbónico, que eso yo creo que sí es importante, tenemos que darnos cuenta que al quitar un hidrógeno, se va a transformar en ese anión hidrógeno carbonato.
El nombre del compuesto será por lo tanto hidrogenocarbonato de sodio, aunque lo podéis encontrar en los comercios también con el nombre de bicarbonato de sodio. Seguimos, ácido sulfuroso, el primo del ácido sulfúrico. Es un compuesto inorgánico de la familia de los oxoácidos. El azufre es el átomo central y como tiene 3 posibles estados de oxidación, la terminación oso nos indica que debe utilizar el estado de oxidación 4. Observad, si usara el estado de oxidación 2 sería hipooso, ácido hiposulfuroso. Si usara el estado de oxidación 4 sería sulfuroso, que es nuestro caso, ahí lo marcamos. Y si utilizara el estado de oxidación 6, tendríamos la terminación ico, entonces sería el ácido sulfúrico. Podemos obtener el oxoácido correspondiente sumándole agua al óxido que forma con el azufre. Ahí lo tenemos, SO2, hemos utilizado el estado de oxidación 4 con el azufre y al sumarle agua obtenemos el ácido sulfuroso. De manera que, como veis, hay muchas formas de obtener los ácidos. Lo fundamental es saber el estado de oxidación y, en este caso, lo más sencillo, puesto que es un ácido común, al óxido sumarle una molécula de agua. Y ahí tenéis la fórmula H2SO3. Vamos ahora con el siguiente compuesto, un compuesto inorgánico binario, ya que solo tiene 2 elementos y proviene de los iones plomo, 2+, y cloruro, 1-. Ahí tenéis la ecuación química que nos daría su formación, y este tipo de compuestos, por ser una sal binaria de tipo iónico, tiene una formulación muy sencilla. El nombre del compuesto será dicloruro de plomo, o también podemos decir cloruro de plomo 2. Vamos a poner en números romanos el estado de oxidación del plomo, ya que el plomo tiene varios estados de oxidación. El ejercicio dice lo siguiente, apartado A, escriba la configuración electrónica del estado fundamental de los átomos de carbono, Z igual a 6, y cloro, Z igual a 17. Apartado B, ordene según su radio atómico creciente los átomos siguientes: sodio, fósforo, azufre y potasio. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, la configuración electrónica la obtendremos aplicando la regla de Moeller. Ahí está la regla de Moeller y podemos ver, si seguimos la regla, como el carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2 y tiene 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia, aunque no nos los piden aquí, yo lo pongo para que entendáis el concepto, porque a veces la gente se confunde. Los electrones de valencia son los electrones que hay en la última capa. La última capa del carbono es la capa 2. Por eso los electrones de valencia son 4 y no solo 2. Son los electrones de la capa 2s y de la capa 2p. En el caso del cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 7 electrones de valencia, tal como tenéis escrito en pantalla. Y simplemente la configuración electrónica ya está escrita y el apartado A está resuelto. Vamos ahora con el apartado B. En primer lugar, damos una definición. El radioatómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa, claro, el electrón de la última capa. Hay otras definiciones, pero esta yo creo que es la definición más natural, la distancia desde el núcleo al último electrón del átomo. Para justificar la ordenación, porque no solo basta darla, hay que justificar la ordenación. En primer lugar, vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los átomos. Para eso me dan la Z, claro. Utilizando la misma regla de Moeller que tenéis ahí en la parte derecha de la pantalla, obtenemos las configuraciones electrónicas que he escrito. Podéis observar que el potasio es el único elemento que está en el cuarto periodo. El resto de elementos químicos pertenecen todos al tercer periodo. Ahí anoto las configuraciones electrónicas y continuamos con la justificación. El elemento del cuarto periodo, el potasio, es el de mayor radio atómico porque tiene un mayor número de capas. Además, hay otras consideraciones, pero en general, puesto que tenemos elementos químicos de 2 periodos diferentes, lo primero es hacer esta distinción. Por lo tanto, ya sabemos que el átomo de potasio es el que tiene mayor radio atómico y ahora vamos a comparar los 3 átomos que hay en el mismo periodo. Vamos a ver, a mayor número de protones de los átomos que están en el mismo periodo, mayor será la carga nuclear y por lo tanto mayor será la atracción a los electrones de la última capa.
Esta mayor fuerza de atracción provoca un menor radio atómico. Por lo tanto, podemos decir que siguiendo este razonamiento, el radio del átomo de azufre es menor que el radio del átomo de fósforo y a su vez este es menor que el radio del átomo de sodio. Observad que el átomo de sodio, por lo tanto, en este periodo, aunque tenga menos protones y menos electrones, es el de mayor tamaño. Y como el potasio pertenece al mismo grupo que el átomo de sodio, pero tiene una capa más, que acaba en 4s1, pues podemos decir que el átomo de potasio es más grande que el átomo de sodio. Y por lo tanto podemos dar ya el ejercicio por resuelto. Y vamos a dar el orden, que además hemos justificado, lógicamente, porque sin justificación el orden, darlo no vale para nada. Daremos ese orden que tenéis en pantalla. El radio del azufre es menor que el radio del átomo de fósforo, menor que el radio del átomo de sodio y menor que el radio del átomo de potasio. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. La lámpara de carburo es un invento español de 1897, Enrique Alexandre, Barcelona, que se basa en la reacción entre el carburo de calcio y el agua para producir acetileno, que genera una llama muy luminosa al quemarse. Dada la ecuación química ajustada, apartado A, calcule el volumen en litros, medido a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión, de acetileno que se obtiene al reaccionar 12 gramos de carburo de calcio. El acetileno producido en la reacción anterior se quema según la ecuación química siguiente. Ahí la tenéis, podéis observar que da el valor de la variación de entalpía estándar, un valor de menos 620 kilocalorías. El signo negativo nos indica, recordad, que la reacción es exotérmica, es decir, que es un calor desprendido. Nos pide, apartado B, calcule la energía desprendida en kilocalorías al quemar el acetileno obtenido en el apartado anterior. Como podéis ver, el ejercicio es muy completo. Nos dan además como datos las masas atómicas relativas de los átomos que participan en las ecuaciones químicas y la constante R de los gases ideales, 0,082 atmósferas por litro dividido entre mol y Kelvin. Vamos a resolver el ejercicio. Se necesita calcular el número de moles de carburo de calcio y para ello necesito conocer su masa molecular relativa. Ahí la tenéis, la masa molecular relativa del carburo de calcio es igual a la masa atómica del calcio más 2 veces la masa atómica del carbono. En total, 64 gramos partido por mol. Ahora ya puedo calcular el número de moles que hay en 12 gramos de carburo de calcio. Para ello utilizamos la fórmula habitual en estos casos. El número de moles es igual a la masa partido a la masa molecular relativa. 12 dividido entre 64 igual a 0,1875 mol de carburo de calcio. Continuamos con la cuestión A. Ahí está. Tenemos 0,1875 mol de carburo de calcio y queremos calcular los mol de acetileno. Para calcular los moles de acetileno se utilizará un factor de conversión, aunque en este caso al ser la reacción mol a mol, sería bastante sencillo, habrá los mismos moles de carburo de calcio que de acetileno. Pero yo os voy a poner el procedimiento para que veáis cómo debe hacerse. No sea que en otro examen, en vez de ser una reacción mol a mol, haya otros coeficientes estequiométricos y tengáis problemas para hacer el cálculo. En primer lugar, colocamos siempre los moles que tenemos, en este caso los de carburo de calcio, y ponemos el factor de conversión. En este caso podéis ver un mol de carburo de calcio va en el denominador y en el numerador ponemos los moles que queremos obtener. En este caso, un mol de acetileno o etino, que también es su nombre según la IUPAC. Simplificamos los moles de carburo de calcio y obtenemos, como habíamos comentado anteriormente, 0,1875 moles de acetileno. Para calcular el volumen de acetileno en las condiciones dadas, se aplicará la ecuación de los gases ideales. Pero antes de aplicarla, debo expresar la temperatura en Kelvin. Como son 20 grados centígrados, sumo 273 y obtengo 293 Kelvin. Aplico ya la ecuación de Clapeyron y, sustituyendo, podéis ver que obtenemos un volumen de 4,5 litros. Por lo tanto, a partir de 12 gramos de carburo de calcio, se obtienen 4,5 litros de acetileno medido en las condiciones dadas. En el apartado B,
Nos piden ahora que calculemos la energía desprendida en kilocalorías al quemar el acetileno obtenido en el apartado anterior. Disponemos de 0,1875 moles de acetileno, tal como hemos visto anteriormente. Vamos a aplicar el correspondiente factor de conversión para calcular la energía desprendida. En este caso, colocamos los moles que tenemos. En el denominador ponemos los moles de acetileno que se queman, que si observáis la estequiometría de la ecuación química son 2, y en el numerador ponemos el valor absoluto, el valor del calor desprendido, que son 620 kilocalorías. Los calores siempre se van a expresar con un número positivo y luego diremos si el calor o la energía es absorbida o desprendida. Simplificamos mol y mol. Y si hacéis la operación, nos queda un resultado de 58,125 kilocalorías de energía desprendida. Y procedemos, como siempre, a dar la solución. Se desprenden 58,125 kilocalorías al quemar el acetileno producido en la reacción anterior. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Recordad que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y lo compartiréis con las personas que están estudiando estos temas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.